Muy buenas noches Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, ¿cómo estás? Bueno, hace 81 años finalizaba la guerra del Chaco, después 3 años bolivianos y paraguayos finalmente bajaron las armas. La guerra más grande del siglo XX de Sudamérica finalmente llegaba a su fin. Esta noche tenemos acá en el estudio la presencia de 4 personas que estuvieron en el Chaco paraguayo peleando hace 81 años. También está el nieto de José Félix Estigarribia y el nieto de Emiliano R. Fernández. Mira, Germán, en la calidad de historias que vamos a tener esta noche. ¿No apareció? Vamos, claro, ahí está. ¿Cómo? Tenemos el primer reclamo y su nombre no apareció. Ah, no. La única dama en el panel. Sí. Enfermera de la guerra del Enfermera Chaco. de la guerra del Chaco. Tenemos don Eusebio, Mucha un mecánico de la guerra del Chaco. Pero nada de agua. ¿Sí? ¿Cómo, señora, dijo? Yo en el Chaco, En el Chaco. yo estuve cuando era joven. Ahora cumplo más de 100 años. Voy a cumplir Más de 100 pasado años. mañana. Pasado mañana. Sí, señor. Pasado mañana, mire. Mira usted la lucidez. El 14. La variedad de historias que vamos a tener esta noche y no solamente aquí. Fuimos a Bolivia, Germán. Fuimos a Bolivia porque quisimos mostrar la otra cara de la guerra. ¿Qué dicen los bolivianos sobre la guerra? Hablamos con un excombatiente boliviano de 102 años. Le va a sorprender verdaderamente la lucidez de este excombatiente boliviano. Estuvimos con el comandante de la 8ª División de Infantería del Ejército Boliviano con asiento en La Paz, en Santa Cruz. Él habló con nosotros, aparte dio un mensaje al pueblo paraguayo. Nos recrearon la batalla de Boquerón. En el Museo Boliviano de la Guerra del Chaco de Santa Cruz hay un pequeño espacio, un pequeño lugar en donde está recreada la batalla de Boquerón con un homenaje al coronel Marzana, que era el comandante de las tropas bolivianas en Boquerón. En ese lugar, las Fuerzas Armadas Bolivianas recrearon lo que fue la batalla. 20 soldados del ejército boliviano, 10 vestidos como paraguayos y 10 vestidos como bolivianos, Luis. Es así. El recorrido propiamente en el museo va a tener muchas sorpresas y mucha atención Permiso, con esto. señor. Adelante, señora. Usted vio la Virgen cuando se juega ahí. Una señora de traje blanco pasaba a pie nomás, ni zapatillas no tenía. Y yo cuando eso le dije a mi tía, no, tía, voy a llevarle un poco de mi zapatilla a esa señora, le había sido la Virgen que se fue. Bueno, Bien. también tenemos muchas anécdotas. Hablamos con los bolivianos en la calle, Luis. Te decía, eso te iba a decir, Germán, perdón que te interrumpa. Siempre hay, y circula a través de generación en generación incluso, el mito de decir qué se sabe en Bolivia, qué se estudia en Bolivia, qué saben los bolivianos de la guerra del Chaco. Hoy les vamos a contar qué se estudia en Bolivia respecto a la guerra del Chaco y qué saben los bolivianos de acuerdo a lo que estudian y a lo que circula de generación en generación. ¿Y qué responden cuando yo le preguntaba en la calle, en los shopping, así en un mercadito, recuerdo que estuvimos, ¿quién ganó la guerra? Le preguntaba yo, ¿Bolivia o Paraguay? Hoy van a ver la respuesta. Bueno, si te parece, Germán, Sí, y con el apoyo de Carlitos, vamos, este es un sector esta noche, pero hay otro sector mucho más importante también dentro de este homenaje, porque la idea es brindar un homenaje a quienes hoy van a contar sus historias. Así que, Germán, si me acompañás, vamos a compartir un poquito algunas imágenes de apoyo mientras tanto y llegamos hasta el sector donde vamos a brindar este homenaje musical. Bueno, Y acá muy está importante. un viejo amigo de la casa, Ricardo Flecha, los hermanos Acuña, también viejo amigo de la Mucha casa. carne, pero ¿Qué tal, agua Ricky? no. ¿Prestos? Acá estamos, prestos para rendir este homenaje a quienes de alguna manera hicieron que hoy estemos aquí recordando esta parte de la historia, una parte triste de la historia de América Latina, y compartiendo y dándole un homenaje a los que están hoy en el estudio y a otros que seguramente estarán viendo por televisión, y compartiendo con amigos como los hermanos Acuña, grandes exponentes del folclore, a quien yo hoy me sumo muy cariñosamente y muy amorosamente con ellos por la gran trayectoria que tienen ellos y por este momento que nos toca vivir contigo. A tu cargo, Ricky. Gracias.
llama hermano fuera, coañane pejengue. Vais a pa' la frontera, oye, oirá o defender. Pe septiembre ojo vacue, ojeñaco a cuimbae. Ñande chaco mimbetepe, tu y por añejengue. Y por la gente a poco era, ayer panda y yo ya o muende y en la trinchera, ay cusu huesa macla. Acá yo a sape guareisa, y en la metralla gente. Ay ñano ya guareteisa, lambare tu yarae. Ya oku era mimi, tu huipe mayejipe. O defende goko isipe, ni jeko nombre así. Anita mote saraipe, pejaro wiñañolte. O ave que samacuaipe, ñande prójimo membe. Y catuña de ave coero, ya neño y yo aite. Ñarene estoy cotevero, allá defender. Va ella pa' acá ahuire, ya jane ñañe mombe. Allá ella ñande vipe, o ya y tipo mi tupe. Rey con mi siriguano, imba el voy potar. Doy guay el altiplano, veo la dijeta. Va ella pa' allá yo abuine, la imaguare guiñante. Va bien tu gente vene, mariscala tal y antes que me fuera, a mi niña multe. Y catuca a cualquiera, la patria ña defender. Esta niña de Eva, un boja hay que ser. Ara tirisha y Eva, guaraní ñe moñaré. Ya paitero, otaneco acuñá, paraguayo muañetebo, Bolivia y nojará. A mi tai se putiare, o cambu mi vacue, y polla y jamuambocare, o poone catuete. Y hace de ñambo puta, así bebe la boca. Achaco peña genduta, ñande dianambaya. El bucatu la corneta, coge noico en bota. Tajacua que bayoneta, al asalto lobita. Llamano va llamanone, manduara topuita. Achaco huilla yapota, ambue cerro cora. Cantora riero gendape, anixene se cuera. Bebare coi pajape, tango viva el Paraguay. Muy bien. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar acá a nuestros invitados de la fecha. Si hay una reliquia viviente en el Paraguay, son estas personas. Definitivamente. Así es.
Directamente, Luis. Olimpio Pedroso tiene 103 años. ¿Qué tal, don Olimpio? ¿Cómo está? Placer. Vos estuviste en el Cañonero. A bordo del cañonero Humaitá. O sea que te iba y venía ahí. Íbamos y veníamos. A tope. Todas las veces que procurábamos tratar de cumplir lo máximo posible. Y a veces llevábamos la carga no muy completa, como otras veces excedía la cantidad que teníamos. Ahora, parece que los bolivianos llegaron a bombardear el Cañonero, ¿verdad? Una mañana temprano, al despuntar el día, íbamos pasando ya a Fuerte Olimpo, en Puerto Leda o Diana, algo así fue, que aparecieron detrás hacia Babor, detrás de un monte, que no existía gente por allí. Y dieron una vuelta. Dos aviones, sí. No llegaron a bombardear. Bombardearon, pero no con la eficacia que... no con la eficacia. Sí. ¿Y ustedes le tiraron del...? Sí, también. Y tal así que uno de esos aviones cayó, se cree y se confirmó de que uno de esos aviones cayó en el Fortín Toledo. Fortín Toledo. Ya volvían, porque apenas dieron una vuelta y tuvieron que salir otra vez por lo más pronto posible porque corría el riesgo de uno de ellos, al llegar a la costa del río, de uno de los cañoneros, es decir, de los cañones del 76, explotó la granada cerca. Y vimos que le sacudió. Claro. Y creemos que fue ese que cayó por la misma dirección de entonces cayó el avión. En Toledo. Sí. En Toledo. Así. Bueno, ella fue enfermera de la Guerra del Chaco. Se llama Ernesta Isabel Colmán, viuda de Núñez. ¿Qué tal, doña Ernesta? ¿Cómo estás? ¿A mí me habla? A vos. Fuerte. A vos. ¿Cómo dice? ¿Cómo está, señora? ¿Eh? ¿Cómo está, señora? Y estoy demasiado bien. Demasiado bien. ¿En qué parte peleaste en la Guerra del Chaco? ¿En qué división estuviste? ¿En qué parte? Pero no sé la calle de... Recién mi marido murió y entonces vine en la casa de mi hija y no sé la calle cómo se llama. En la guerra, ¿dónde le tocó estar? ¿Eh? En la guerra, ¿dónde le tocó estar? Me tocaba ahí enfrente después de unos cuantos centímetros. Y no ves que ahí se fundió un barco también, ¿verdad? Estuvo en el frente de batalla. ¿Eh? En el frente de batalla. No, después de media cuadra estuve. Perfecto. Media cuadra estuve yo. Estuvo muy cerca del combate. ¿Eh? Muy cerca del lugar de combate. ¿En dónde? ¿En el ¿Allá? Chaco? Sí. No me recuerdo más, mi hijo, eso. Bueno, don Roque Vargas, Luis, tiene 102 años. ¿Qué tal, don Roque? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿En qué parte estuviste en la Guerra del Chaco? ¿Yo? Sí. Yo me fui en Bosque Hondo, llegué tarde. Llegué como Iba 3 con horas mi hija. después de entregarse a los bolivianos. Fue como enfermera. Porque yo justamente en 1932, en mi pueblo no había más que cuarto grado. Ujú. ¿De dónde es usted? Itano, Itá. a mí. Pero ya era así. Queríamos nosotros superar y no podíamos. Y después se nos dijo que se abrió una escuela suboficiales en Villalle. Que ahí podemos estudiar militares y después queremos continuar, Sí. o podemos salir con baja después de terminado. Entonces nos fuimos el 4 de marzo 4 de marzo del 32. 32. Sí. Fuimos y nos inscribimos ahí, entre 4 compañeros de la escuela de Itá. Después, enseguida nomás ya vino el pedido, ya se fue entre 2 de mis compañeros,
ya a formar el cuerpo en Boquerón. ¿Y esas medallas que tenés por qué son? ¿Dónde ganaste? Esta medalla que tengo es medalla honor al sacrificio de los compañeros, de los compatriotas. Perfecto. El señor Eusebio Antonio Medina también es combatiente de la Guerra del Chaco. Don Eusebio, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está, don Eusebio? Bien. ¿En qué parte peleaste vos de la Guerra del Chaco? Yo estoy en mi rodilla, no mecánico. que me duele. Don Eusebio Siempre tiene... estamos en la retaguardia. Don Eusebio tiene una historia muy particular, Germán. Te adelanto un Porque mecánico es intocable luego, durante la guerra. poco. Él es mecánico. Porque si nosotros no reparamos los autos, o sea, coches, o sea, camioncitos de carga, ¿quién va a reparar? ¿Y vos reparabas, don Eusebio? ¿Eh? ¿Vos reparabas? ¿Vos eras Sí, mecánico? soy mecánico. Perfecto. Es mecánico. Es mecánico. Ya tenía su taller Siempre mecánico de estamos en familia la en retaguardia. Trinidad. En Trinidad tenía el taller en ese momento. ¿Eh? En el 32 tu taller ya estaba en Trinidad. En 145. En Trinidad. ¿Eh? En Trinidad estaba el taller donde trabajabas en el 32. Era de nosotros, 5 hermanos. 5 hermanos. Hay relojero, hay herrero, hay radiotécnico. Ahora Luis, si nos vamos de vuelta a la Guerra del Chaco directamente, la batalla en Anagua fue una batalla que nosotros hemos preguntado a algunas personas que hemos entrevistado en Bolivia, y también hay dos testimonios que queremos compartir, porque Francisco Russo ya está preparado para cantar 13 Tuyutí, que es en honor a esa batalla. A ver, tenemos ese BR. Guerra del Chaco. 3 años de combate en las condiciones más precarias, peleando contra el enemigo, contra el calor y la sed. Todo eso terminó un mediodía del 12 de junio de 1935. Desde allí, heroicas historias fueron transmitidas de generación en generación. Muchas son conocidas, otras son descubiertas en los libros de historia y museos. Precisamente para conocer más de esas historias, un equipo de señales viajó a Bolivia. Allí nos encontramos con grandes sorpresas. Llegamos a la ciudad de Santa Cruz y nuestro primer destino fue el Museo de la Guerra del Chaco. Este es el único lugar en la ciudad destinado a guardar reliquias de la época. Fuimos recibidos por una formación militar, pero la sorpresa se dio cuando vimos que vestían uniformes similares a los que usaron nuestros excombatientes. Buscamos a través de señales saber cuán importante es en la historia de Bolivia la Guerra del Chaco. Para ello, fuimos hasta el único museo en la región y aquí les mostramos los tesoros guardados en el lugar. Pero para que esto quede en la memoria de todos, es necesario que la información sea transmitida de generación en generación. Pero lastimosamente en los colegios de Bolivia, poco y nada se enseña de lo acontecido. Se les enseña muy poco, cosa que evidentemente es una deficiencia, siendo uno de los probablemente hechos más importantes en la historia de Bolivia, que se desconozca no solamente los móviles, sino las consecuencias y sobre todo
algo que refleje la política del país hacia un encuentro de nuevo entre estos dos países hermanos como es Paraguay y Bolivia. O sea que hay una deficiencia de información en la formación de los estudiantes, se le enseña muy poco. Para eso me gustaría ilustrar, por ejemplo, qué es lo que se le enseña a un bachiller boliviano en referencia a la Guerra del Chaco. Una página y asunto concluido. Una sola página. Es una página porque si le quita las preguntas, las actividades y no sé qué, el texto en realidad sobre la Guerra del Chaco, aquí lo ve usted, dice los fortines y la presencia militar en el Chaco. Ahí empieza la historia. Y acá termina. Lo que viene después ya es el análisis del nacionalismo militar, las consecuencias de la guerra en Bolivia, la reacción que hubo después de la guerra de un estamento militar y en gran parte apoyado por un sentimiento nacional, decir, oiga, este desastre tiene sus responsables y tiene que tener unas consecuencias que ya son de conocimiento mayor. Mientras tanto, en el museo se encuentran varias armas paraguayas, muchas de ellas en muy buenas condiciones. Entre las mismas se encuentran unas muy llamativas, las MP, o más conocidas como mataparaguayos. Bienvenidos al Museo de la Historia Militar de la Guerra del Chaco, que está a cargo de la Academia Boliviana de Historia Militar. En este museo se muestra tanto a los estudiantes, especialmente, como al público en general, partes importantes de la Guerra del Chaco, así como armamentos y pertrechos que han sido utilizados durante la Guerra del Chaco. Inicialmente se les hace un encuadramiento de la situación general, se les habla sobre la situación en que Bolivia entra a la Guerra del Chaco. Se les hace conocer, por ejemplo, los diferentes tratados que han sido fracasados, como el Tratado de Couts-Quijarro, el 15 de octubre de 1879, el Tratado Acebal-Tamayo, del 16 de febrero de 1887, el Tratado Benítez-Ichazú, del 23 de noviembre de 1894, y el Tratado Pinilla-Soler de enero de 1907. De haberse llevado a cabo, de haberse consolidado cualquiera de estos tratados, se hubiera solucionado el problema del Chaco Boreal por la vía diplomática, evitando de este modo una situación tan desastrosa como ha sido la Guerra del Chaco. Pero el plan educativo boliviano parece no darle la debida importancia a este tema. Y es que en contadas páginas se describen las posibles causas de la contienda. O sea, en todo caso, el currículum escolar boliviano determina de que es mejor directamente no hablar de la Guerra del Chaco o hablar poco en todo caso de la Guerra del Chaco. Aparentemente es así, porque los hechos lo demuestran. El texto oficial es este. Esto es lo que se lleva en todo Bolivia. Porque este es un texto, aunque está impreso por una empresa grande de carácter educativo internacional, pero es el texto que aprueba el Estado boliviano, que se rige estrictamente a los temas, a las extensiones que promueve el Estado boliviano, y que la editorial lo único que hace es, obviamente, responder a esas exigencias. Entonces, esto es, digamos, lo oficial. Y si yo le pregunto, doctor, o le preguntamos a secundarios bolivianos, ellos tienen idea quién ganó y quién perdió la guerra, qué quería Bolivia, que finalmente tuvo que retroceder el ejército boliviano unos 700, 800 kilómetros. De eso no sabe nada. Lo más probable es que no sepa nada, porque, como hablábamos en alguna ocasión, el déficit en la historia nacional es sumamente importante. O sea, en Bolivia al tema de la historia se le da muy poca cobertura, poca importancia. Quizás porque no es, diríamos, una herencia muy destacable. Hemos perdido el Acre, hemos perdido Mato Grosso, hemos perdido el Chaco, hemos perdido el Pacífico. O sea que casi diríamos sería hablar de las grandes derrotas de la nación boliviana y de un Estado que no se ha hecho cargo ni de su territorio, menos de otras necesidades. Entonces,
ustedes lo mencionaban hace un momento, en la Guerra del Chaco se han perdido más de 230.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que Portugal eso. Es por supuesto muchísimo más grande que Inglaterra. Y aquí es como si no hubiera pasado nada. La mayoría de los bolivianos saben del Chaco el nombre, pero prácticamente nadie lo conoce. El 12 de junio, doctor, ¿es una fecha importante en Bolivia? Ninguna. ¿La paz del Chaco se firmó ese día? No, ninguna. No se le da ninguna relevancia, como se le da, por ejemplo, al 23 de marzo, que es la invasión de Chile al territorio boliviano, en el desierto de Atacama, con Antofagasta, etc. Volvemos al museo, donde nos seguimos sorprendiendo. Este es el fusil Mauser modelo paraguayo. Tenía una inscripción de las letras MP, que significa modelo paraguayo. Sin embargo, debido a las fallas que presentaba este fusil, en la parte de la corredera o el cerrojo, que no tenían una aleación de tungsteno, lo que no era buen material, y al disparar explotaban el cerrojo, hiriendo a los combatientes paraguayos. ¿Este es el que fue llamado su oficial mataparaguayo? Es el mataparaguayo. Mal llamado a mataparaguayo. Justamente por ese... Pero mató mucha gente, mató mucho paraguayo. Hirió a varios combatientes paraguayos. Por eso se lo llamaba mataparaguayo. En este otro sector tenemos armas de cacería, probablemente de la zona de guerra. Sin embargo, acá hay escopetas calibre 12 y acá hay una escopeta calibre 12 y que consta de 3 cañones. 2 cañones yuxtapuestos en la parte superior y una que es de calibre de armas de guerra. Como acá podemos observar, el fusil Smith Corona es de procedencia americana, es el calibre 7.65. En esta otra parte podemos observar los fusiles Mauser de procedencia alemana que han utilizado nuestros combatientes. Es de calibre 7.65. En este otro lugar vemos la ametralladora Colt Browning, calibre 7.6. Acá hay que destacar un dato curioso. Esta ametralladora es enfriada por agua. Nuestros soldados, nuestros combatientes, se lo tomaban el agua y en vez de agua ellos depositaban su harina. En esta parte tenemos las armas de acompañamiento de la infantería. En este sector podemos observar lo que es las granadas de guerra, las granadas normales, las de 120 milímetros y las de 81 milímetros. ¿De morteros? Son de mortero. De morteros. De mortero. Estas son granadas de artillería de diferente calibre. 105. Sí, SK-105. En esta parte tenemos las granadas de aviación, los bombarderos que utilizaban. Acá tenemos los fusiles ametrallador Madsen de Dinamarca, procedencia de Dinamarca. Estos fusiles han sido empleados por los combatientes paraguayos. De alguna manera, los combatientes bolivianos han recuperado estos armamentos. O sea, estas dos armas, su oficial son paraguayos. Son paraguayos. Son paraguayos. Sí. Y tenemos acá el fusil, la ametralladora liviana Browning, calibre 7.62, de procedencia norteamericana. En esta otra parte podemos observar todos los artículos y utensilios que utilizaban nuestros combatientes, como ser planchas, ollas para hervir su agua, botiquines de primer auxilio, etcétera, etcétera. Acá tenemos una lámpara que hemos traído o se ha traído de la zona de guerra, probablemente utilizaban para alumbrar por las noches. En esta otra parte tenemos el botiquín de primeros auxilios, construido con material de cuero de la zona. Tenemos el casco alemán que han sido utilizados por los soldados alemanes que han venido a apoyar
al ejército boliviano. Tenemos la caramañola, propiamente de la guerra, y el jarro dique. Ese casco tiene un orificio, ¿eso es de bala? No, probablemente es producto de la corrosión, no es producto. En este otro sector tenemos los recortes de la prensa de la época de la guerra. Acá podemos observar todos los datos recogidos de la prensa en esa época. Nuestro recorrido en el museo llegaba a su fin cuando nos encontramos con una increíble sorpresa. Con pasos lentos y muchas ganas de contar sus historias, estaba él, Rodolfo Cornejo, un hombre de 103 años que peleó la guerra del Chaco. El excombatiente boliviano recibió al equipo de señales y contó su historia. También está con nosotros hoy el nieto de Emiliano R. Fernández. Él se llama Inocencio Fernández Rivarola. ¿Qué tal, Inocencio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Germán, y a toda tu gran audiencia. También está con nosotros el nieto de José Félix Estigarribia, el mariscal. Él es José María Fernández Estigarribia. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Antes que nada, me siento doblemente honrado, en primer lugar, por ser invitado a este prestigioso programa y fundamentalmente por estar rodeado de estos gloriosos excombatientes de la guerra del Chaco, a los cuales debemos tenerle una veneración eterna. Han recuperado del invasor más de 342.000 kilómetros cuadrados y han salvado a la nación de la mutilación y de la deshonra, al decir de su comandante en jefe, José Félix Estigarribia, en su proclama. Así mismo es. Bueno, para entrar, ahí está Francisco Russo ya preparado, pero para entrar en entender cómo se vio la guerra del otro lado, tenemos un testimonio de cómo describía, cómo narraba la batalla de Nanagua. La batalla de Nanagua es muy importante porque si caía Nanagua no había nada que le obstaculice hasta llegar a Asunción al ejército boliviano. Por eso Kun, que estaba tan empecinado en tomar Nanagua. Bueno, esto es una descripción de lo que fue la batalla de Nanagua por un excombatiente boliviano. La batalla de Nanagua ha sido una masacre de los bolivianos. Ha temblado la tierra. Me emociono. Porque en esa batalla del 4 de julio temblaba la tierra y duraba desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Yo combatí, estaba en artillería en la batería Torres, a cargo del coronel Peñaranda, y estábamos al frente de Nanagua. Los cañones se doblaban, las curreñas han llegado a doblarse por tanto disparo. A ver, Francisco, si te escuchamos con 13 Tuyutí. Número 13 ese regimiento, Tamoñano Mentoyecua, Portín Nanagua ese campamento, la muralla viva, Olleja. La tajupi mi mano en la visera, Jatamoyo ya se embaracaní. Amongara y Bonanagua trinchera, Taro pura hey, 13 Tuyutí. Aro pura heita, regimiento 13 Nanagua de gloria, Yero viajaite. Haitihuira y regimiento 7, la muralla viva, Mopu Ajaré. Roata Majahuite Saray, Pepete y Coemero Ñeñanduca. Roje Yahangua Orera y Pepe de esta de gloria, Oma Egangua. Orea Veí, Paraguay, Esteba, soldado, ya éramos Urunde y mí. Da Ivo Intero, ya la base, Bandoro y Coteme, Llenero Shishi. Comando y rezaba el Gendive, Brizuela, Moco y Bebo y Añambarca. A León, Chaqueña y Quiere, fuera mayor, caballero Orerumilla. Cachorro de tigre suele ser overo, más hora iré, más y toye y hoy me patía de 20 de enero, de niño un gato tengo capí. Me va era morena, pena de orena, no laurel tipejú.
hu Ole lore pope tuyo tío lerera Mita y catalantino pete Uira hai tu oye su pejeva Orero basao gasaya ve Pongo aquella vez 20 de enero Y coeja a la viernero así Ojo ahí va a sangre y fuego Ay que pavo a Peña Bolívar ve 20 bolí que cogen su vivando de Samoa y Paraguay. Hoy japena me hipotiero si va regimiento 13 cabisu coche. Cute que mojanera cae pero hoy junta a ver pide perni. Oye pollo ca, rico tuya vino nanaguaro que me oyo soy ti. Tuve tapo y te pegó una victoria, regimiento 13 o punta vivir. Cojan el castumbaje y la historia, no vamos a dejar a guaraní. Se nevo y hay pañales también ambas es por si función ya ve. O que sacan duba manto güero vienen al agua de gloria para carapé. Ocho pitos puna al agua de gloria telera pita mamanduar a mí. O escribí chupe y pa Cuba historia tamoñaro cuera 13 tuyutí. Hoy cobe pucuba manto que se apane regimiento tercera picuereta. Al lecho de oro pema oye guare historia más cuco era muá. Que cañón lo sobe y me estalla llaman boca y ahí bate avión. A ningún peberendo cue y muralla como iba fue quinta división. Ñanetico ogro y vinture cañón jambo para tatine güey. A oyo a arilla de chapeñure y nebullo a orire güey. A bahía cangueco a pega pepe a cabera fuera o mozarambí. A los cicatrimas se teja y bebe digo que me vais a gomita copí. Coheti vive ore retendo pecura en Villa Cuénica tuyo y qué. O se japerame Rodolfito López, boca ira tabe ojo apete. Un 105 y puape no van boca pugendavio y jutata. Te sapiramita tatio ya pova ñucacabi o azurumba. Ya genduro gina wiririo y coba. La ya y boilla y cobeta. Dai por irupi y pi apopova tapendo yujuy. Te mi guayaba. Gupi mi mano la visera hasta mondo se pura jaimi amonara y manana guachinchera hace regimiento 13 tuyutí número 13 ese regimiento amoña momento llegó a Fortín Nanagua ese campamento la muralla viva olleja Fortín Nanagua ese campamento la heroica quinta esa división número 13 ese regimiento solito el uno se batalló. Don Eusebio, Emiliano R. Fernández era tu amigo. Don Eusebio. Emiliano R. Fernández era tu amigo, don Eusebio. Emiliano. Se conoce de jardín botánico huaco de Guardamonte. Guardamonte. Marcial Colmán de Yahueco de Almacén. Jardín botánico lo hay. Él al salir de la guerra empieza a trabajar en el jardín botánico. Sí, exactamente, pero eran tiempos muy pequeños. Pues no tenía una estabilidad laboral que digamos. Es cierto esa anécdota de Emiliano que una vez se fue a tomar una cerveza, pidió un papel y un lápiz, escribió algo, dejó bajo el vaso, sí, y se fue y le dijeron, ¿tu cuenta? Le dice, no, ahí dejé bajo el vaso. Sí, le dije. sí. Frecuentemente. ¿Es cierto eso? Sí, frecuentemente. En varias partes, y para que vamos a ir lejos, la gente dice que le robaron su obra. No, varias horas él escribía y transaba con el papá de Hilarión Correa, que tenía una barcaza que hacía de Playa Montevideo al norte. Entonces él cambiaba sus versos
por llevarle hasta Concepción o hasta Puerto Casado o a donde quiera. O sea, pagaba su pasaje, con poesía. Con poesía. Eso está plenamente confirmado. A raíz de los trabajos de investigación que hemos hecho. Ahora, una de las cosas, José María, una de las cosas que me impresionó de José Félix Echeverría es cuando él dice, a partir de ahora me retiro a la tranquilidad de mi hogar. Una cosa así dice cuando en su yo llevaré a la tranquilidad de mi hogar como más grande mi orgullo. ¿Y cómo era la tranquilidad de su hogar? Comandante en jefe. ¿Cómo era la tranquilidad de su hogar? Y él tuvo una esposa realmente extraordinaria, que fue Julia Miranda Cueto, porque ella solventó con sus recursos los estudios de la beca, por ejemplo, en la Escuela Superior de Guerra en París, los estudios primarios de su hija, mi madre, Graciela Estigarribia, colegio primario en París, cuando ejercía, porque con las becas, por supuesto, eran modestas. La beca que había recibido no le alcanzaba lo suficiente. Ella fue un apoyo moral, ¿entendés? Y económico también para la carrera militar de Estigarribia. Todo eso que él aprendió, ese conocimiento en la Escuela Superior de Guerra que luego aplicó en la Guerra del Chaco, de grandes maestros como Foch, por ejemplo, ¿verdad? Gran maestro francés. Y los grandes oficiales que habían combatido en la Primera Guerra Mundial, que luego trasladó ¿entendés? Para defender el Chaco, en gran parte se lo debe a esa mujer extraordinaria, que también desempeñó... O sea, Julia Miranda Cueto era una mujer... de mucho temple y una mujer de un gran patriotismo. Y tenía un poco de dinero para financiar todo eso. Sí, bueno, y ella vendió, tenía su patrimonio en Hacienda, en esa época en el Paraguay la sociedad era más modesta, no había gente súper rica como hoy, ¿verdad? Pero su modesto patrimonio ella lo invirtió en su marido en aras de la patria, y la patria recibió los beneficios en el futuro. Luego ella estuvo también como enfermera en el hospital de Puerto Casado. Ella no vino a una vida cómoda a Asunción. Mientras su marido estaba en el frente, ella estuvo también curando heridos en Puerto Casado. Tengo una anécdota que me contó mi padre varias veces. José María, te iba a contar por si lo sabes. Sí. Vallivian fue un cónclave donde el ejército boliviano se atrincheró bien. Había como 15, 16 mil hombres en Vallivian. Y Eusebio Ayala quería que tome Vallivian. Y para el Paraguay venía una serie de triunfos uno detrás de otro. Entonces Eusebio Ayala le decía, toma Vallivian. Y ella decía, no voy a tomar. Y al final le embretó y le dijo, entonces pido mi retiro si vos me forzás. Y ahí le dijo en una famosa frase que papá me contaba, que decía, Vallivian caerá en su hora. Es correcto. Es correcto eso. Es correcto, es así mismo. Como había otra frase célebre que le dijo al militar francés, cuando poco antes de Campo Villa, le dijo el Freydeberg, el gran Freydeberg, le dijo, ¿usted cree que usted con sus fuerzas más reducidas podrá con el ejército boliviano? Y él le dijo, Estigarribia le respondió serenamente, porque según la gente que lo trató con él, yo tuve la oportunidad de hablar con gente que estuvo toda la guerra con él en el Comanchaco, como Carlos Pastore, Carlos Amarillafrete, Alberto Nogués, el Mundo Tomber. Alberto Nogués era su ayudante. Sí, ellos estuvieron, porque Estigarribia convocó en Isla Poí a las mentes más lúcidas, a la gente más inteligente universitaria para ganar la guerra. El triunfo en la guerra del Chaco no fue producto de la improvisación, sino fue el producto del profesionalismo en el arte de hacer la guerra por la parte militar y la sabia conducción de un estadista de la talla de Eusebio Ayala. Eusebio Ayala era un hombre que tenía una cultura universal y un nivel tan extraordinario que podía haber sido perfectamente presidente de Francia, de Alemania o de los Estados Unidos o primer ministro de Inglaterra. Hablaba 5 idiomas. Perfecto. Bueno, José María, seguiremos hablando de eso. ¿Cómo no? Seguiremos hablando. Diego Martínez, nuestro compañero, ya está en el Museo Militar de la Guerra del Chaco en el Ministerio de Defensa. Diego, buenas noches. Y eso que ustedes tanto están hablando acerca de esas mentes brillantes, esos momentos históricos, cuando un grupo importante, grande, empezaba y se sumaban más y más patriotas para defender ese territorio chaqueño, esas partes de la historia hoy están aquí en el Museo Militar, en el Ministerio de Defensa. A propósito, agradecemos al ministro de la gentileza de abrir las puertas para mostrar en vivo, en directo, Germán, a tus invitados y a Luis, el sitio donde estamos ubicados, y vamos a mostrarles, empezando con algo.
un arma al que le denominaban modelo paraguayo y que terminó siendo bautizado como mata paraguayo. Y vas a ver por qué, mi querido Acabamos de ver eso, Diego, acabamos de ver en Bolivia, ahora vamos a ver la versión paraguaya. Ahí Diego tiene, nosotros veíamos recién el MP, el mata paraguayo, en una versión que no había explotado. Sí. Diego tiene, y ahí vemos a pleno, mira Germán cómo quedaban los fusiles MP. Explotado hacia después, exacto, después de su utilización, después de la falla, explotaba y quedaba de esta manera. Es así, Diego, está un coronel contigo. Está con nosotros el coronel Roberto Olmedo, quien a propósito nos puede servir de guía esta noche para que nos muestre, además, para aquellos televidentes que no conocían este sitio, cuando ingresa a la sede del Ministerio de Defensa se va a encontrar con esto porque es de acceso libre para aquellas personas que desean visitar este lugar, y aquí el coronel gentilmente nos puede contar. Esto que señalaba recién Luis en estudio, nuestro compañero, coronel, le llamaban modelo paraguayo, compraron de España, pero cuando utilizaban, tenía esta forma como terminaba y afectaba a los paraguayos, entonces termina bautizado como mata paraguayo. Así es, antes que nada entonces, buenas noches señor Germán Martínez y a la gran audiencia de Señales. Es un honor para nosotros estar compartiendo este momento con ustedes, una fecha tan importante en la cual conmemoramos 81 años de la firma del Protocolo de Paz. Bien, la cuestión esta del mata paraguayo comienza en el año 1927, durante el gobierno de Eligio Ayala, cuando manda a confeccionar 10.000 fusiles modelos paraguayos, modelos Mauser, modelos paraguayos, en la fábrica de Oviedo de España. Estos fusiles, algunos creen que por una manifestación, huelga que hubo en la fábrica, no se le puso la aleación correspondiente y es por eso que tuvieron algunos problemas ya acá cuando fueron utilizados en la guerra del Chaco. ¿Por qué mata paraguayo? Como era un fusil Mauser y tenía las siglas MP de modelo paraguayo, cuando tuvieron esos inconvenientes y en la cual también ocasionó muchas bajas al ejército paraguayo, es por eso que esas siglas P, la MP, pasaron a convertirse como mata paraguayos. Bueno, esa es su historia, pero también queremos mostrarles las fotografías. Aquí mi compañero Blas, quien hoy está de camarógrafo, en compañía de mi compañero Derlis como técnico, irá mostrando para que también el televidente vaya sacando sus conclusiones de estos datos históricos, de estas evidencias de aquella guerra de 1932 al 35, y así de a poco, por lo menos brevemente, coronel, si vos nos vas contando, ¿qué tenemos en esta ala de lo que estamos viendo? Bueno, en este sector tenemos una línea de tiempos en fotografías, ¿verdad? Empieza desde la movilización, aquel desplazamiento estratégico, la primera batalla importante que tuvimos, la de Boquerón, posteriormente de Nanagua, que sirvió de inspiración también a Emiliano R. Fernández, la batalla de Toledo, Campo Villa, culminando con la última batalla de Ingavi, también conocida como la Batalla de la Paz. Finalmente tenemos, digamos, la firma del Protocolo de Paz, después la reunión de la Comisión de Neutrales, que se reunió el 18 de julio del año 1935 en Villamontes, con la participación de varios oficiales de diferentes ejércitos de Sudamérica. Tenemos también el desfile de la Victoria, de la fecha 22 de agosto del año 1935 y finalmente también tenemos la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites que se lleva a cabo el 21 de julio del año 1938. Fantástico este relato que hace aquí el coronel en relación a esta historia. Mientras vamos avanzando, Germán, Luis, van a ver ustedes, además de los invitados en estudio, de estas evidencias, sí, tanto en fotografías, en gráficos, como también en fusiles, diferentes tipos de armamentos, aparatos de comunicaciones utilizados en la guerra. Fíjate cómo era un aparato de comunicación que era utilizado durante la guerra del Chaco. Acá te va a mostrar mi compañero Blas. Ese es uno de ellos. ¿Y la foto? A ver, ¿la foto? Sí, y la foto puede, no sé si puedes, digamos... ¿Cómo comparar? Comparar las fotos de ahí y el aparato que fueron utilizados en aquella guerra, ¿verdad? Son teléfonos de campaña que fueron utilizados en esa guerra. Bueno, y también, Germán, para por lo menos en porque es bastante interesante lo que mostramos, rápidamente les mostramos, por ejemplo, los escritorios que formaron parte del presidente de entonces, y también esta parte de aquella aeronave que sufrió el daño y que como consecuencia de ello posteriormente causó la muerte de Mariscal Estigarribia. Diego, estamos en la sala Mariscal Estigarribia. Luis. Si te parece, Diego, volvemos un ratito a piso. Vamos a volver porque en ese sector
Germán, Diego, hay mucha información y creo que debemos prestarle mucha atención porque va a haber reacción y mucha emoción de quienes están también en la mesa. Sí. Así que, si me permitís, en un ratito volvemos contigo nuevamente, Diego. Quedamos así porque en este recorrido interesante por los pasillos de la historia hay todavía mucho por mostrar. Ahí está. Perfecto. Gracias, Diego. Volvemos contigo. Bueno, ahora sí nos llegó. Tenemos que hacer la primera pausa, Luis. Tenemos que hacer la primera pausa. Ya está Ricardo Flecha preparado. Listo para cantar. A la vuelta de la pausa también vamos a tener el testimonio de Rodolfo Cornejo. Cumplió 103 años. Es excombatiente boliviano. Nos cuenta desde su óptica las causas de la Guerra del Chaco y cómo sobrevivió en uno de los peores momentos, lo que él considera uno de los peores momentos de su vida. Pausa y hablamos. Quimfa recibió de las autoridades sanitarias de Colombia, INVIMA, el Certificado Internacional de Buenas Prácticas de Manufactura para Productos Farmacéuticos y el Certificado de Buenas Prácticas de Laboratorio de Control Analítico, honrando la filosofía de sus auténticos valores, pero sobre todo en una responsabilidad ética a toda prueba. Y la ética es un símbolo de orgullo para Quimfa, Sociedad Anónima. ¿Te despertás cansado? ¿Das muchas vueltas en la cama? El secreto para recargar al máximo tu energía es descansar en un Super Espuma. Porque los somiers Super Espuma están fabricados con resortes súper duraderos y múltiples capas de espumas que combinadas brindan el soporte y confort ideal que el cuerpo necesita. Así das menos vueltas en la cama y aprovechas mejor tus horas de descanso. Descansa en un Super Espuma y viví más despierto. Encontrá tu Super Espuma en la tienda Restore en Lilio 2779, casi Denis Roa y en las principales casas de electrodomésticos y mueblerías del país. También podés llamar al 601-702. La reina Nerendate, Apuraje Imbaracate, Seyacata Macatote, Paraguay Nicosabe, Apuraba Xenetane, Abanobo Jejujape, a la hora yo ofrecí, venga Ana a Gendú, Xerenoino la corneta, Acalata bayoneta, Chacocuya sururú, Ajamita Moirú, Balinotti Pecaturo, Aloa Minayupuro, Roja Silva Curuzú. Reina Rogeliata, Frontera do Acata, Huaitigo Miaba, Dai Potaite Shekamba, Shemacundere Saipe, Ai Potaite
Tereche sirve, etata, cero basa, se fusil, jaime poti, xerecha, se mallequina, redención pecatadina, derejo, cero maingui, dejecha de guaraní, ecoveo despreciaba, lo opera y lo petaba, bajo el sagrado prohibir. De viaje llava, o curaje inte bellara, o carapote y cuemí, Amalaya a topar, el famoso tejería, y amigo cochechina, de viaje ya ucabará, au pepe terejeya, la bravura guaraní, hoy me va a hueterí, lo verá y lo Brillante, Ricardo, brillante. Muchísimas gracias. Quería antes avisar que la primera canción, Pejendumí, que pertenece a Emiliano R. Fernández y a Rodolfo Roa, y esta segunda a Félix Pérez Cardoso en música y por supuesto Emiliano R. Fernández en la letra. Un saludo para mi compañero que está ahí, que es Gino el Nieto, y con mucho cariño estamos en una lucha tan fuerte que es el cambio en APA, entonces quiero saludarle también a ellos. Un placer. Bueno, gracias Ricardo, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar la entrevista que le hemos hecho al excombatiente boliviano. Sí, señor. Efectivamente, habla de un montón de cosas. Cuenta cómo sobrevivió, cómo escapó de la muerte y cuál él cree, con sus 103 años, fueron las verdaderas causas de la guerra del Chaco. Si te parece, vemos. Hay un momento en donde él, quiero que presten atención, los momentos más duros que vivió, y él describe, estaba en la sanidad militar, cómo los heridos bolivianos llegaban a sus manos y qué decían al morir y cómo morían. Bolivianos y paraguayos. Bolivianos y paraguayos. Bolivianos y paraguayos. También murieron en sus manos bolivianos, paraguayos, perdón. Bueno, eso es realmente llamativo cuando describe. A ver esa entrevista. Pasaron 81 años y el resonar de los cañones parece no callar. Pasaron 8 décadas y las historias de quienes decidieron defender la patria se escuchan cada vez más débiles. Son pocos y la mayoría con más de 100 años. Ellos tienen su verdad y en medio de las dificultades físicas se abren a generaciones actuales. Rodolfo Cornejo es un excombatiente boliviano de 103 años. Actualmente vive en Santa Cruz de la Sierra, donde recibió a un equipo de señales y relató cómo vivió la que considera como la etapa más difícil de su vida, una etapa en la que vio morir a muchos, intentó ayudar a otros y se aferró a un grito de paz el 12 de junio de 1935. Últimamente hemos sido movilizados los jóvenes, casi de 17 años. Yo vine a la guerra del Chaco porque se nos obligó a servir a la patria en forma adelantada. Entonces me tocaba el 32, pero yo hecho en 1904, ¿no? Entonces, una vez que estuve en la campaña del Chaco, entré por Sucre
entré hasta Santa Cruz, hasta la región del Parapetí. En la región del Parapetí me incorporaron a sanidad militar, porque éramos muy muchachos casi. Entonces estuve en puestos avanzados en todas esas batallas del Parapetí, después en Casa Alta, San Antonio, San Francisco. Estuvimos, claro, se movía la sanidad militar por todos los lados en los combates. Yo estaba en la segunda división, a mando del coronel, del doctor Vergara, Enrique Vergara. Pero las causas de la guerra del Chaco siguen en discusión. En Bolivia, los historiadores consideran que el territorio chaqueño les correspondía, que los tratados y límites poco claros contribuyeron a una contienda bélica que se llevó consigo miles de vidas. Bolivia, al no tener un acceso al Océano Pacífico, se crea una intención de una salida al Atlántico. Entonces comienza una política de penetración y de tener el derecho que le asignaba por la audiencia de Charcas. Que los amucos llegaron donde hoy día, antes era el Fortín Camacho, hoy día es General Estigarribia, Marechal Estigarribia. Entonces, ese era el lugar que era la jurisdicción que nosotros deberíamos tener. Pero o sea, ustedes reclamaban a Marechal Estigarribia como suyo. Mucho más. ¿Qué pasaba? Que los mapas nuestros que siempre hemos tenido era la confluencia del río Pilcomayo y el río Paraguay. Esa unión nos dejaron desde Simón Bolívar y desde Sucre, que fueron los primeros manes, y del Mariscal Andrés de Santa Cruz. Entonces nos daba un derecho también. ¿Cuál era el problema? De que era un territorio inhóspito, abandonado por ambos países, y que nunca penetramos, y Paraguay tuvo la alerta, después de la guerra de la Triple Alianza, de poder consolidar el derecho en el Chaco. Porque ya habían las expediciones de Dormiñí, de Crebó, de Barroso, de Tarija, muchas expediciones penetrando para poder tener posesión y derecho en el Chaco. En 1841, en la batalla de Ingavi, que Bolivia derrota al ejército peruano, el general Vallevián manda a los prisioneros peruanos a fundar el primer fortín y penetración en el Chaco boliviano, que antes en guaraní se llamaba Caapiviti, después se llamó Villa Rodrigo, después en 1841 Villa Ingavi y hoy se llama Caiza. Ese lugar fue el núcleo de penetración para poder explorar y penetrar en los derechos de posesión que los bolivianos teníamos en ese lugar. Rodolfo Cornejo recuerda con mucho dolor cómo camaradas y prisioneros de guerra paraguayos sufrían sus últimos momentos de vida tras ser heridos en alguna batalla. Él, al igual que otros cientos, debieron enterrar a quienes no soportaron. Estando en combate, muchos heridos a los que curábamos los primeros auxilios reclamaban siempre a su padre, a su madre. Muchos de ellos morían mirando al cielo, quién sabe, a las nubes, como un pañuelo de Dios. Se morían y los enterrábamos. No poníamos cruces porque los enterrábamos ahí en las fosas para
y que han servido como simiente del patriotismo y del bien. Valía la pena entregar el defender, porque defendimos nosotros el petróleo, Cornejo, con sus 103 años, no duda a la hora de enumerar en las posibles causas de la guerra, en la que asegura que ambos perdieron, donde el saldo no fue otro que el dolor de miles de madres y esposas que lloran hasta nuestros días. Ellas sufren la muerte de sus hombres. Todos creíamos que era una cuestión justa, cuando muy bien se podía arreglar, ¿no?, eso por las vías diplomáticas y no por las vías de la guerra. Habían intereses, ¿no?, extranjeros, tanto del Standard Oil, que era una empresa norteamericana, como la del Paraguay, que también era, o de la Argentina, que era la American Dutch. La American Dutch, ¿no?, tenía interés, la Argentina, ¿no?, en el Chaco boliviano, y colaboró bastante al gobierno paraguayo. En cambio nosotros, ¿no?, estuvimos cercados por todos, porque hizo el canciller de la Argentina, se movió a favor, podríamos decir, de los excombatientes paraguayos, y tuvimos que estar cuidados, ¿no? Hubo un bloqueo de todos los países para no hacer entrar ni armas ni alimentación a Bolivia. El único que nos favoreció fue el Perú. La guerra del Chaco encierra misterios que perdurarán toda la vida, pero a la hora de una evaluación depende de la óptica de quien analice el conflicto. El coronel Centella es claro a la hora de una lectura final. Para los bolivianos, ¿ustedes perdieron o ganaron la guerra? Perdimos. Asumen eso. A mí, le digo como boliviano, como militar, mi concepto, perdimos. Según la historia que tenemos en nuestros mapas, son 230.000 kilómetros cuadrados que tenemos, que perdimos con el Paraguay. Se enseña en la historia. Pero usted vio hoy día en la escuela que la guerra del Chaco, poco o nada, digamos, se tiene, como dijo un benemérito, el rencor o el odio. Entonces quizás nosotros o nuestros gobernadores de esa época no supieron quizás analizar, estudiar, y tuvimos quizás, no la mala suerte, quizás el error de contratar a un alemán, Hans Kuhn, que le dimos el grado de general acá, que tenía el concepto estratégico y táctico de las guerras frontales, de trincheras de la Primera Guerra Mundial, y el concepto paraguayo que ustedes lo tuvieron, que después en la Blitzkrieg en la Segunda Guerra Mundial alemana lo aplicaron, fue que nació en Francia. Ahí estuvo Estigarribia, Franco estuvo en Chile. Ustedes mandaron a todos los países militares, inclusive antes de la guerra, recorrieron todo el territorio boliviano, hicieron un trabajo de inteligencia cabal y exacto. Es lo que se debe hacer ante las operaciones estratégicas previas que llevamos nosotros para tener un conflicto con otro país.
Señores excombatientes del Paraguay, nuestro saludo, desechando todo rencor. Hoy día somos hermanos y debemos luchar todos contra el hambre, contra la miseria. Debemos luchar por el engrandecimiento de nuestros países, por el desarrollo económico y social. Eso debemos contribuir, ¿no? Para eso está el Estado. El Estado está, ¿no?, para proteger a la pobreza, y el Estado está para organizar la industrialización del país. A eso debemos contribuir, hermanos paraguayos. Ustedes vieron el discurso final de este excombatiente de 103 años. Luchen por el progreso social de sus pueblos. Ese es nuestro desafío de la hora. A los 103 años, este excombatiente boliviano daba este discurso a sus camaradas que están acá con nosotros, 4 de ellos. A ver, Francisco, te escuchamos de vuelta. Regimiento 7, Oña Puitiluto, este día y coevo, porque ha fallecido un bravo teniente de esa unidad. El 4 de julio de un día martes, cohetió un ajeo, tropa boliviana, nanaguanos que me, hoy que se moa. Coronel Brizuela, Ojequilla, Espada, Pepe y Jarebe, para Gire, Sere, Omongurusu, a Pepe Jurá. ¡Viva el Paraguay, Jeico, a voz guardarmado y gente! A Pepe enseguida como bravo jefe, asalto mandar. Ay, viva Pepa, la jao, que me traya, o su nulo, a mandadores Sacha, cañón sin ruido, portero Jaijá. Pero Benítez, Oñe Mundire como paraguayo, con su compañía frente al enemigo, fuego comandar. A Pepe a las 12 de ese mismo día, teniente Benítez, y corazón mire, coñando la muerte, baixao poco. Pero Jaén, o manda asalto ya y pajaminte, oñando país de la jeco de mí, Pepe Oso. Roberto Benítez, no Motiri, Valleja y con Pueblano, San Lorenzo, Guape, Opita, la historia, Jaela y Mano, cayó defendiendo su legal derecho en lugar lejano. Momiria, Seteo, entregale y vida, Jaupita, Jañó, Cufortín, Nanagua, Opita y Tritendera, Picuerete, porque ya Opama, el brazo derecho, Verecobacue, de mi teniente de Curuzumbi, y Meñuhuitepe. Apenas en mi último recuerdo con agua bebé. A donde han reza que consuelo pene corazón, porque ne me envió como iba por Putuganguá. Tenía que el misaki alma hoy que en el paraíso, porque por la pacha quimba ella te saque cobe y pea. Regimiento 7, Coronel Brizuela, Mateo y Cuare, Teniente Benítez, Sepultura mi, vamos pa' buitar. Seneca tuve y mapesa Monbeu, se yu se ame. Debe mi teniente mano a la visera, a Jupipaja. Che, esa imagen, profe, esa imagen que hiciste final. Envío que recibiste en tu billetera.
Kinfa recibió de las autoridades sanitarias de Colombia, INVIMA, el Certificado Internacional de Buenas Prácticas de Manufactura para Productos Farmacéuticos y el Certificado de Buenas Prácticas de Laboratorio de Control Analítico, honrando la filosofía de sus auténticos valores, pero sobre todo en una responsabilidad ética a toda prueba. Y la ética es un símbolo de orgullo para Kinfa, Sociedad Anónima. En el baño todos somos muy distintos, pero hay algo que tenemos en común. Elegimos el nuevo jabón de tocador C2, el jabón más cremoso, que garantiza la máxima suavidad para tu piel, con mucha espuma y 6 exquisitas fragancias pensadas justo para vos. C2, el jabón que nos gusta elegir. Calidad Cavalaro. Bueno, Luis, ¿en qué nos fuimos a Bolivia? Bueno, contame, recordame. La verdad, tuvimos un viaje excepcional. La gente de Amazonas nos llevó hasta Bolivia, unos vuelos espectaculares, puntuales, y llegás a Santa Cruz, llegás a La Paz, también a Iquique, multidestinos, y también hay destinos en el interior del país. Así que la gente que esté con intenciones de viajar a Bolivia, a Iquique, a Chile o mismo en el interior del país, debe contactar con Amazonas. Es un vuelo espectacular. Los aviones son Bombardier canadienses. Exactamente. Ahí estamos, Luis. Una atención de primera. Yo de entrada pensé que no íbamos a entrar, Luis, en el asiento. Pero al final yo de entrada y hasta el medio creí que no, pero después nos dimos cuenta de la realidad, sin problema. La atención de primera y, por supuesto, el mejor precio de mercado actualmente. Así que Amazonas, una opción para volar. Es correcto, Luis. Bueno, estábamos hablando aquí de quien en su momento había requerido a través de un proyecto de ley para la repatriación de sus restos. Hablamos en ese momento Orlando Fiorotto, a quien consideró el mariscal de las letras. A Emiliano R. Fernández. El tercer mariscal. El tercer mariscal, el mariscal de las letras. Y a través del proyecto de ley presentado por Fiorotto, creo que se lo trajo al país. No, Emiliano estaba en el país. Se le trasladó al Panteón Nacional de los Héroes. Sí. O sea, hoy Emiliano está en el Panteón. Hoy está al lado del mariscal Tiarría y del mariscal López, en el medio mismo. Pero está en el medio. Sí. La ubicación o sea, en el medio. Ahí está, en el medio mismo. Es una coincidencia seguramente, no sé cómo fue, seguramente por la ubicación que le dan los encargados del Panteón, ¿verdad? Que está en el medio mismo. Está. Emiliano R. Fernández. Emiliano R. Fernández, héroe nacional. No, es que solamente Emiliano tuvo una activa participación en los 3 años, fue herido 2 veces, evacuado. Él le conocía o sea, Emiliano R. Fernández le conocía a Roca Silva, sí, antes de la guerra en el Chaco. Antes, sí, en 1927 se hizo la música cuando fue... Pero él le llegó a conocer a Roca Silva, no es que le hizo la música No, era su carne y uña, era. Sí. Muy amigo de él. Así es. Y ahí empezó toda la arenga de los paraguayos,
que no nos matemos más entre paraguayos, vamos a esperar la hora para ir a defender el territorio. Lo que le quiero chaqueño. preguntar a don Olimpio ahora es cuando la gente iba en el cañonero, don Olimpio, Sí, señor. y vos hablabas con ellos, los excombatientes o los combatientes que iban para combatir, Eso era. ¿qué te decían? Ilumita. Ya, ellos entre sí, algunos conversaban con otros y con los tripulantes de a bordo tenía poco roce. Sí, porque ellos, los que se iban, transportando nosotros, llevaban la misión. Era delicada, pero también gloriosa. Claro. Porque se iba al frente a defender su patria. Y mayormente algo con todo. Eso sí, muchos lo dirían pero tristón, otros pues pura alegría. Sí. Y de todos los caracteres se encontraba allí. Se encontraba. Y ellos dormían sobre el plan. Del piso, ahí del piso de la cubierta del barco. Ahí dormía. Tenía su frazada, tenía su mosquitero, tenía su colchoncito. ¿Cuánta gente iba en cada barco? Depende. A veces llevábamos 1.290, 1.370. 1.300 en ese barco. Sí, y entran sí, esa señor. gente. No, eso no es nada. Cuando en un momento dado, en el frente de batalla, la situación del ejército paraguayo estaba muy comprometida. Y un pedido que imponía recibió el comandante de la Armada que inmediatamente envíe todos por la cantidad de gente posible con los barcos. Y de ese viaje que hicimos nosotros de apuro, de ese viaje llevamos nosotros 1.686. 1.686. Pero así también. Y acá en la aduana, Esto ocurría hace 83 años. 81 ya terminó la guerra, pero esto, lo que vos me estás contando, don Olimpio, ocurría hace 82 años, 83 años. Ya, por lo menos. Sí, ellos. A bordo del embarque para transportar al frente del apuro que había, la prisa que estaba, del muelle, y subían los soldados y cada uno iba a un lugar, se lo iba llevando y ahí donde llegaba, ahí se quedaba y así llegó, en ese lugar subió, se quedó y en ese lugar hizo todo el viaje y llegó a Casado sin moverse de ese lugar. Claro, no había lugar para moverse. No había lugar donde... No había espacio. No había un espacio. ¿Y el baño qué hacían? Como podía, en la baranda de los... Claro. buques, Porque no había baño en el buque para tanta gente. No, nada. ¿Y entonces cómo hacían? Y ahí se arreglaban solo allí, por la borda. ¿Cómo comían? ¿Cómo? ¿Cómo comían? Don Ya llevaban, se le entregaba acá, para embarcarlo, se le entregaba acá su bolso de Ración. de viaje. ¿Y qué, por ejemplo? Y llevaba bacaí. Bacaí. Bacaí, llevaba galletas, llevaba azúcar, llevaba Canillo. hierba, llevaba... Todo más o menos se le proveyó lo que podía solucionar una situación de esa. ¿Cuánto tiempo tardaba el viaje? Y generalmente siempre empleábamos 36, 37 horas. ¿Un día y medio? Sí, un día y medio. De subida, ¿no? Claro que es más difícil. Claro. Sí, la ¿Y de venida? Fuerte. Y de venida a veces veníamos con 32 horas, 31 más o ¿Y vos te menos. acordás que le llevarle a alguien que te llamó la atención, don Olimpio? Alguien así que vos digas, yo le llevé al coronel Juan B. Ayala, por ejemplo, héroe de Toledo. No sé, te pongo un ejemplo cualquiera. ¿A alguien así que vos recuerdes? En realidad, recordar, ellos viajaban
En barcos especiales, no especiales, sino en barcos de poca gente, porque muy poco bajaban. Y algunos que otros, por su estado de salud urgente que necesitaba, eso venía en avión, lo traía todo eso. Sí. Pero nuestra misión era cargar toda la cantidad posible de soldados que tenía que ir al frente. Claro. Como de aquel... Perfecto, bueno, a la vuelta de la pausa vamos a establecer contacto de vuelta con Diego. Diego. Pero antes tenemos que hacer una pausa. Así es. Pausa y volvemos. Cocido quemado abuelita, además de ser idéntico al cocido típico paraguayo, es bajo en calorías, así que podés tomar a toda hora. Adquirilo en cualquier supermercado y mercado más cercano. Para pedidos, llamar al 021 500 097. ¿Sabías que con el giro o envío que recibís en tu billetera Tigo Money también podés hacer compras? Con la nueva tarjeta de Tigo Money, el dinero que cargas a tu billetera también podés usarlo con la tarjeta en cualquiera de los más de 5.000 comercios de la red Dinelco, sin cargo en tus compras. Los costos de mantenimiento y servicio de asistencia médica telefónica gratuita las 24 horas. Adquirila en las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados. Y eso no es todo. Por cada operación que realices desde tu billetera Tigo Money, recibís paquetigos de regalo. Con Tigo Money, hacelo fácil. Diego Martínez está con el coronel Roberto Olmedo, que es director del Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional. Diego, contigo. Y te vamos a mostrar, por ejemplo, lo que fue el escritorio presidencial del mariscal Estigarribia. Fíjense en estas imágenes que ya compartimos con ustedes en este breve recorrido que vamos a hacer. También otro que fue de campaña. Por favor, coronel, contanos a los televidentes que estamos en vivo lo que estamos observando con algunos detallecitos más. Sí, básicamente lo que estamos enfocando en este momento es el escritorio de campaña que el mariscal utilizaba en sus diferentes puestos de comando, donde firmaba las órdenes, operaciones, para que llevarse a cabo, digamos, las diferentes maniobras en la guerra. Tenemos también acá, como bien lo habías mencionado, la mesa presidencial, tenemos también los diferentes uniformes. Esta sala se llama luego Sala Mariscal Estigarribia. ¿Sus uniformes también? Sí, todos los uniformes que él había vestido en un momento de su carrera y también todas las indumentarias, botas, gorras, inclusive raquetas de tenis, sombreros, todo lo que él tenía, lo que utilizaba. Para cerrar nuestro enlace contigo, coronel, podemos avanzar y ya mostrar armamentos que están en otro sector de esta sala cultural, de este museo militar en el Ministerio de Defensa, mientras paulatinamente nos trasladamos, Germán, y con esto vamos cerrando nuestra participación desde este lugar. Yo quiero hablar, Diego, con el coronel, por favor. Parte de lo que uno cuando ve dice, mira los cañones, dice uno de lejos. Contale qué son, coronel. Sí, en este sector podemos apreciar los diferentes armamentos, específicamente los cañones que habían sido utilizados en aquella guerra, ¿verdad? Diferentes cañones de diferentes calibres. También tenemos en una vitrina ahí el agua que dos mujeres habían traído, quienes llegaron hasta el río Parapiti. Se trata de Elida Ugarriza de Gaona, quien había traído aquí, pueden apreciar en el envase, el agua del río Parapiti. Dos mujeres valientes que habían llegado. La otra es María Freise de Casati, también que había introducido en el Paraguay el famoso sistema de corte y confección Casati.
Podemos apreciar también una maqueta de la réplica de la cañonera Humaitá y Paraguay. También los diferentes... a ver la maqueta, Diego. Que habían sido la maqueta del cañonero Paraguay, ¿verdad? Que de hecho muchos van a recordar todavía uno. Diego, el original se encuentra en Sajonia, que a mí en particular me sirvió, Germán, de cuartel, ya que yo pasé por la Marina como cineforista. Muy bien, Diego. Diego, después te vamos a decir que nos haga una práctica de desembarco. Diego, acá está justamente uno de los que navegaban en ese buque. A ver, mostrame el buque para que vaya contándonos. Mostrame el primer plano del buque. Acá, mira, te va a mostrar. Contarle también, coronel, así brevemente, la importancia que tuvo en su momento y el valor también. ¿Es el cañonero? Sí. Fueron adquiridos dos buques de guerra, ¿verdad? O dos cañoneros, como le llaman también. Esta fue la tesis desarrollada por el capitán José Bozano, quien había ido a buscar mejores precios, ¿verdad?, en Europa. Y bueno, a su vuelta inclusive algunos países quisieron adquirir estos dos buques. Cabe resaltar que el 5 de mayo de 1931 llega aquí al puerto de Asunción las dos cañoneras. Fueron estratégicas puesto que con ellas se realizaban la defensa, digamos, a lo largo del río, de nuestros ríos, tanto defensa antiaérea porque tenían armamentos muy modernos, aparte de ser utilizados para el transporte de tropas y también la logística del Paraguay. Muchas gracias, coronel. Diego, Germán, quiero hablar con el coronel, por favor. Luis. Coronel. Sí, le escucho. Buenas noches, ¿cómo está, coronel? Bien, ¿y usted? Bueno, coronel, ¿hay mucha gente extranjera que viene a ese lugar a visitar esto? Sí, diariamente recibimos delegaciones de estudiantes y asimismo también gente del extranjero que vienen de repente a hacer sus investigaciones. Quiero comentarte que la dirección del Museo Militar cuenta con 3 oficinas. La oficina de Historia y Museo Militar, el lugar donde estamos nosotros situados en este momento. Tiene la oficina de Investigación y Biblioteca Militar que está en el 7º piso del bloque B del Ministerio de Defensa Nacional, en donde generalmente vienen los investigadores a hacer las investigaciones bibliográficas. También tenemos una oficina de promoción cultural y artística en donde se encuentra el elenco artístico que lleva nuestra música, nuestro arte a los diferentes puntos del país, así también en el extranjero en ocasiones. Y bueno, y los extranjeros, coronel, los extranjeros, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué buscan? ¿Qué preguntan cuando vienen? Bueno, como tenemos aquí el acervo histórico de ambas guerras, digamos, vienen y consultan, por ejemplo, el periódico El Centinela, las cadenas de Humaitá, los diferentes armamentos que fueron utilizados, generalmente vienen a preguntar de eso. Y si también existen algunos materiales, digamos, de esos países con quienes tuvimos un conflicto. Y básicamente nosotros no disponemos de otros materiales, digamos, de otros países como trofeos de guerra aquí. Perfecto. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias, Germán. Y bueno, para aquellos que desean visitar este lugar, es en el local del Ministerio de Defensa. ¿Horario, por favor? Sí, estamos de lunes a viernes de 7 a 15 horas y los fines de semana a través de una nota, ¿verdad?, a delegaciones que quieran venir. También quiero aprovechar, cursarle una invitación para el día 2 de julio, en donde como integrante de la Comisión Nacional de Puesta en Valor de los Sitios Históricos de la Guerra del Chaco, estaremos habilitando obras en Nanagua. Entonces le invitamos, señor Germán, para que... ¿Cómo, coronel? ¿Qué es eso? Sí, ¿me puede repetir? No, que no te entendí bien qué es lo que van a hacer el 2 de julio. El 2 de julio, la Comisión Nacional de Puesta en Valor de los Sitios Históricos están habilitando las mejoras realizadas en el Fortín Nanagua. Un fortín histórico que sabemos que los bolivianos no pudieron pasar, entonces tiene su historia donde también... Emiliano R. Fernández en la primera batalla también, digamos, nace la inspiración de aquella música 13 Tuyutí o Nanagua, como se conoce. Que ahora vamos a escuchar. Te agradezco mucho, coronel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, y Diego. bueno, a las órdenes. Muchas gracias, Diego. Germán, un saludo. Bueno, quiero volver a escuchar porque me emociona mucho, yo creo que a ustedes también seguro, el testimonio de este excombatiente boliviano cuando habla de lo que acabamos de hablar con el coronel y que el 2 de julio se va a inaugurar en Nanagua. Sobre la batalla de Nanagua. La batalla de Nanagua ha sido una masacre de los bolivianos. Ha temblado la tierra.
Me emociono porque en esa batalla del 4 de julio temblaba la tierra y duraba desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Yo combatí, estaba en artillería en la batería Torres, a cargo del coronel Peñaranda, y estábamos al frente de Nanagua. Los cañones se doblaban, las curreñas han llegado a doblarse por tanto disparar. Natahupini mano a la visera tamboyo ya sembaracami Abongara y bonanagua trinchera taro pura gente se tuyuti Abo pura gente regimiento 13 en Anagua de Gloria Yerovia Haite Haite Vira y regimiento 7 la muralla viva Mopuare Lo atamahahuite sarayete pepeteico emero ñeñanduca Los agua orera y de pedestal de gloria o más en agua Ore ave y Paraguay este va soldado ya ero urunde y mi Baja iba intero ya la base bandolo y cote veñe enero shishi Mi comando Israel ni bebrisora moco y bebo y añambar acá A León saque y que de escuela mayor caballero oreruilla Cachorro de tigre sobre el ser joven o masora iré Basito ye hoy me cuatiape 20 de enero Pereñón atupe bojape Leite bolige con el subando que llamo ay y Paraguay Hoy apenas me hipotiera se va regimiento 13 cabillo por sí Junto fuimos a Teraca y Piro o Yujuta a Tepire Perení Oye pollo cagringo tuya guiro nanagua no quiere o yo soy ti Tu guita putepe o una historia regimiento 13 o Pucabumi Anay Catuma y la historia ando vamos ay a raza guaraní Ore retendo pecure millo cua indica tuyo y que O se huija Pepe Rodolfito López Boca Iratape ojo va pete Uri 105 y cuape no van boja pendabio y ujutata Esa piramita tatio ya poño a cabio o surupa Legenduro gina wiririgo y cobanda ya y boilla y covetaja Tai por irupi y a popo hasta pependo yuyo y de mi guayaba El cañón no se ve y metralla llaman boca y bate avión Anigupe verendo cue y muralla homo y becre quinta división Ñanetico o dolviture cañón a boca ta tienen güey A oyo aria esa peñure y nebullo a bolire un güey A vaya cangueco a peja pepe a cadera fuera homo zarambi A los circa tu machete jaime y cocuepe guay salomita copi mi mano a la visera hasta Mondo José pura que a Mocara y Guananagua trinchera ese regimiento 13 tuyuti número 13 ese regimiento tamoñarón entre llegó a Fortinanagua ese campamento la Evaya viva olleja Fortinanagua ese campamento la heroica quinta se división número 13 ese regimiento solito el 1 se batalló
mucha gente que hizo posible esto, especialmente el cónsul paraguayo en Santa Cruz. Todos esos contactos con los bolivianos fue gracias al cónsul paraguayo. Efectivamente, Carlos Ortiz, cónsul paraguayo en Santa Cruz, nos facilitó muchísimo el contacto con los militares. El general William Calimán, él es comandante de la 8ª División del Ejército de Bolivia, que nos ayudó a entrar en contacto al coronel Roger José Centeno, el historiador militar, el cual también veíamos en la entrevista. Juan Carlos Alonso, un paraguayo que está trabajando en Santa Cruz, también nos ayudó muchísimo a hacer los contactos. Y nos hizo un asadito que comiste mucho. Fuimos recibidos. Comiste mucho. ¿Puedo contar o no? Podés, pero está abierto, claro, bueno, podés listo. contar. No voy a contar. En lo que hace aquí en Asunción al ministro de Defensa, Diógenes Martínez, que nos facilitó poder recorrer a estas horas el Museo Militar. Y una mención particular, mi abuelo Hermógenes Cuevas, excombatiente de la Guerra del Chaco, ya fallecido hoy en día, también un homenaje esta noche aquí en Señales. Muy bien. El abuelo de Patricia también me está soplando. Vos ¿no? Tu tatarabuelo peleó en la guerra de la Triple Alianza. Bueno, Luis, hemos preguntado en Bolivia a la gente de la calle, gente común, ¿quién ganó la guerra para ellos? ¿Qué opinaban de la guerra del Chaco? ¿Y qué saben de la guerra del Chaco? ¿Y qué saben de la guerra del Chaco? Porque mucha gente no sabe nada. Ahí está ese material. Somos la televisión paraguaya y queremos hacerle una consultita. ¿Cómo ve usted la guerra del Chaco? ¿Qué significó la paz del Chaco, la firma de la paz del Chaco hace 81 años? Para nosotros fue un rotundo fracaso porque no tenían los suficientes armas, suficiente ropa, ni alimentos, ni nada. Por eso fue el fracaso de la guerra del Chaco. ¿Y para usted? Para mí la verdad que la guerra, como todas las guerras, es un absurdo, ¿no? La guerra del Chaco, yo sé muy poco, pero lo que tengo entendido, aparte de disputar esa parte territorial, es que Paraguay nos avanza primero, luego Bolivia está recuperando todo y Argentina interviene y hacen terminar la guerra precipitadamente. Bueno, primero, cualquier guerra me parece injusta para los pueblos, entonces el concluir una guerra yo creo que siempre es importante para tener paz y armonía entre los pueblos. Prácticamente no sé nada, lo que está solo en los libros, ¿no? Que la guerra y Lo de los libros es muy poco. Claro, es poco. Es más la información que se pasa de generación en generación. Sí, es solamente como se puede decir, una leyenda, ¿no? Como una leyenda. ¿Vos crees que Bolivia perdió o ganó la guerra? Yo creo que perdió territorio, ¿no? Podía haber ganado la guerra. Perdió la guerra. Ambos perdimos, porque somos hermanos en pelea, no puede ser posible, eso ambos perdimos. Sí, la verdad que ambos perdimos porque, como les decía anteriormente, le faltaban muchas cosas elementales para una batalla, para una guerra, y ellos estaban desprovistos de todo, de municiones, de ropa, de alimentos. Perdió su parte de su territorio. También por lo que yo he estudiado, la estábamos ganando la guerra, pero en el momento en que se hizo la firma del Tratado de Paz, creo que si bien no recuerdo, fue hecho en Argentina, por mediación de los argentinos, se perdió el territorio que estábamos ganando, porque incluso estábamos ganando territorio a Paraguay, lo perdimos y entonces ahí perdimos lo que se había ganado, ¿no? Y en el colegio la información que se da es muy básica. Y sí, es un poco básica, pero ya hace tiempo que salí del colegio. La información de la guerra del Chaco se da mejor de generación en generación que en el colegio. Sí, yo tengo un tío que sí nos cuenta, ¿no? Que su papá fue a la guerra del Chaco. Lo que es aquí en Bolivia no se ha escuchado que haya una fecha que conmemoren a los... La verdad que yo no sabía ni la fecha, lo siento mucho, boliviana, que no sepa la fecha del 12 de junio, era aniversario de esa guerra. 81 años. No tenía idea, tengo 66 años y no tenía idea la fecha. Me acordaba que era en junio, julio, pero no tenía una fecha precisa. Bueno, también hemos hablado personalmente, pero hubo un problema con el video con el general William Willeman. Él al final nos grabó en la comandancia de la 8ª División de Infantería del Ejército Boliviano en Santa Cruz un mensaje. Este es el mensaje.
Han pasado 81 años de aquel fatídico escenario donde perdieron la vida militares bolivianos y paraguayos. Un verdadero holocausto, una hoguera de muerte, a cual pudo haberse evitado. Sin embargo, intereses económicos de empresas transnacionales, como la petrolera norteamericana Standard Oil, que operaba en territorio boliviano, y la petrolera inglesa Royal Shell Oil, que operaba en territorio paraguayo, llevaron a las trincheras a nuestros países, obligándonos a la confrontación. Ambiciones coreanas causaron la muerte de soldados paraguayos y bolivianos, jóvenes citadinos, campesinos e indígenas que llegaron a una región hostil con temperaturas superiores a los 40 grados bajo sombra y con limitada cantidad de agua. Las candentes arenas de Chaco fueron silenciosos testigos de conflictos internos y externos que dos países vecinos debían sobrellevar. Las duras condiciones geográficas del teatro de operaciones, la falta de medios de línea de combate, la falta de agua y altas temperaturas que castigaban a los combatientes, los distintos tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas. Fueron situaciones comunes y diarias, parte de la guerra obligada a mantener entre Bolivia y Paraguay, una de las más nefastas, inhumanas, crueles y sacrificadas contiendas militares desarrolladas en Sudamérica. Gracias a la decisión de ambos ejércitos beligerantes, un 14 de junio de 1935 se ordenó el cese de hostilidades, sin vencidos ni vencedores, un alto al sacrificio insulso de esta conflagración. Fue entonces que Paraguay y Bolivia entendieron la unión que debe existir entre pueblos hermanos, pueblos por los que corre sangre sudamericana en sus venas, lazo sanguíneo que jamás debe cortarse, hermandad que día a día debe acrecentarse en base a la confianza, la amistad, el trabajo, la cooperación y la unificación de pensamientos que permitan marcar la huella eterna de un futuro mejor para Bolivia, Paraguay y Sudamérica. La guerra del Chaco debe servirnos como un claro ejemplo de lucha tenaz y constante, cuyo propósito de mantener siempre la soberanía, dignidad y libertad es irrenunciable y drásticamente opuesta a los intereses foráneos, por más poderosos que sean estos. Honor y gloria a los bravos combatientes de la guerra del Chaco y progreso permanente a nuestros pueblos hermanos. Bueno, este era el general Calisman, comandante de la 8ª División de Infantería, que nos recibió y bueno, nos asistió bastante. Él lo llevó al excombatiente boliviano para la filmación. También quiero agradecer a Francisco Russo, nuestro amigo personal hace más de 20 años, a Ricardo Flecha, también amigo personal. Ricardo Flecha, que recién tengo llegó... un porcentaje alto en las ediciones de Ricardo. De Ricardo. Estaba por ahí todavía Ricardo, que recién llegó de Cuba. Sí, fue a grabar Recuerdos de Ipacaraí. Estaba grabando una versión especial de Recuerdos de Ipacaraí por los 100 años de Demetrio Ortiz, nada más y nada menos. Se bajó del avión y vino al estudio, así que agradecimientos a Ricardo y a Tech. Bueno, y a los hermanos Acuña, nuestro amigo de tanto tiempo también, que están listos, preparados, Luis, para tocar un acústico. Van a tocar un acústico espectacular. Precisamente recién nos decían los hermanos Acuña que 2 excombatientes estaban viendo el programa en Siete Palmas, Argentina, 7 Palmas, a través del cable. Así que un saludo para esos excombatientes entonces. Bueno, ha sido un placer, Luis, compartir el programa contigo. Un gusto y la verdad espero que esto haya servido para llevar un homenaje a quienes defendieron la patria. Así es. Esa era nuestra intención. Bueno, y los herederos también. Los herederos llevan en su sangre. Quisiera despedirme brevemente. Sí. Decirte una breve reflexión. Yo quisiera interpretar una frase de él que dice: debemos interpretar nuestro pasado para construir nuestro futuro.
La gran capacidad que tuvieron las autoridades del Paraguay para unir al pueblo paraguayo en la defensa del Chaco Boreal y derrotar a un país superior a nosotros en población y en recursos, 3 veces superior, quisiera trasladarla que ese ejemplo cunda para nuestro presente hoy en la República del Paraguay y podamos construir un futuro venturoso para el Paraguay y elevar nuestro país a las más altas cumbres. Gracias, José María, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, abuelito. Felicidades por haber estado en el Cañonero. Sí. Bueno, muchas felicidades también a los señores combatientes, a la enfermera. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por Nos venir. vamos. Gracias por venir. Bueno, ahora sí le escuchamos, si Dios quiere, que permita, nos volvemos a encontrar en 8 días más. Y le escuchamos 16 años me fui. a los hermanos Ahora Acuña. A ver. cumplo 70 años. A los 16 años.